en el sentido de que si, por ejemplo, una planta, por ejemplo, necesita esta cantidad de temperatura y nosotros creemos que le estamos dando esto, pero realmente con la sensación del viento parece que es un poco menos, esto puede perjudicar a las plantas que la temperatura es un factor importante a la hora de cultivarlo. Y luego también el viento, si es muy potente, puede doblar o romper los tallos de las plantas. Entonces, para reducir estas consecuencias, lo más interesante es crear barreras naturales o artificiales para plantar en zonas expuestas. Me centro sobre todo en las barreras naturales, ya que, por ejemplo, en la clase de planificar una huerta, pues hablamos un poco de que la alcachofa es una planta que es muy alta. Entonces, colocar estas plantas que son muy altas estratégicamente nos pueden beneficiar para protegernos del viento, por ejemplo. Y hilándolo con esto, la luz solar, que, bueno, debido a la nubosidad en Donosti, pues hay menos horas de sol que, por ejemplo, en otros climas, como por ejemplo el Mediterráneo. Entonces, bueno, nos es interesante a nosotros aquí en Donosti elegir variedades que no dependan tanto del sol, como por ejemplo, o sea, no tendríamos que elegir, por ejemplo, los tomates. Pero entonces ya tendríamos que entrar nosotros en un debate sobre si nos es interesante elegir cultivos que no, no nos sean, no estén acorde a nuestro clima, pero sean muy rentables, porque como nos dijiste tú, el tomate se vende a cascoporro. Entonces, pues tenemos que evaluar nosotros si nos es interesante elegir estos cultivos en lugar de otros. Luego, tenemos que ubicar la huerta en el sur o en el suroeste, ya que por una parte nos protegemos del viento que llega desde el noroeste y por otra parte aprovechamos más las horas del sol. Y con lo que decía de las alcachofas, respecto a la luz solar debemos evitar la sombra de estas barreras artificiales como muros o naturales como las plantaciones altas. Ya que si por ejemplo yo decido poner una plantación de alcachofas, tendría que ponerlas en... No las tendría que poner detrás de las plantas que necesiten el sol. Ya que si por ejemplo yo pongo en primera fila una plantación de alcachofas y luego pongo otro cultivo cualquiera, las alcachofas al ser más altas se van a comer todo el sol. Entonces pues nos va a perjudicar los cultivos que estén detrás. Siguiendo con la temperatura, como había comentado en la parte del clima, pues bueno, pues las temperaturas son suaves todo el año, oscilando entre los 8 y 12 grados en invierno y los 20-25 grados en verano. Entonces, esta temperatura es ideal para cultivos de hoja verde y raíz. Y bueno, esta temperatura tan estable nos permite realizar cultivos casi todo el año. Solo que con la consecuencia de que algunas hortalizas de verano pueden no madurar bien por falta de luz y calor. Entonces, pues nosotros tendremos que evaluar si nos merece más la pena o no este tipo de plantaciones. Luego, respecto al pH del suelo, que es uno de los aspectos más importantes, pues bueno, Donosti, como es un sitio con lluvias muy constantes, esto hace que el pH del suelo sea ligeramente ácido. Entonces, esto puede afectar a la absorción de nutrientes de diferentes cultivos, ya que bueno, pues el pH está muy relacionado con la absorción de nutrientes y tiene que corresponderse con la planta que queramos cultivar. Y también porque hay algunas plantas, como el ajo, por ejemplo, que prefieren un pH más elevado. Entonces, lo más interesante sería realizar un análisis del suelo, nada más comenzar, para saber dónde estamos plantando y qué vamos a plantar. Entonces, si fuese un pH demasiado bajo, lo que tendríamos que hacer es corregir gradualmente el pH del suelo. Siguiendo con la textura del suelo, que es otro de los aspectos más importantes respecto al suelo de nuestra plantación, pues depende de tres materiales, factores, que son la arcilla, el limo y la arena. Entonces, el suelo de Donosti es francoarcilloso, que es un tipo de suelo que está bastante equilibrado. Entonces, bueno, esto tiene diferentes beneficios, como una buena retención de agua y de nutrientes, pero si no lo trabajamos bien, puede haber un riesgo de compactación y mal drenaje. Entonces, bueno, lo más recomendable respecto al suelo, aunque es muy evidente, es añadir materia orgánica como compost o estiércol
de forma regular, pues para que estos restos vegetales mejoren la estructura del suelo y la capacidad de aireación.